¿Te pasó pensar conocer a Dios y cuando llegó una prueba no entendías nada o tu fe menguó? Entonces quédate a ver este video, que este video es para vos. ¿Escuchaste alguna vez hablar de este versículo? Job 42, versículos 5 y 6. De oídas te conocí, pero ahora mis ojos te ven. Para entender este versículo hay que remontar a la historia de Job. Vemos en la Biblia la historia de Job, que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que agradaba a Dios, un hombre que era recto, que era justo. Eso dice la Biblia en el comienzo del libro de Job. Pero ¿qué sucedió? Dios permitió que Satanás toque la vida de Job, sacándole todo, que pierda todo, incluso dándole una enfermedad llamada lepra. Cuando todo esto sucedió, Job no culpó ni responsabilizó a Dios de todo el mal que le había pasado. Entonces vemos que Job se queda solo. Job se queda en soledad, enfermo, perdió todo sin nada. Pero ¿qué pasó? Job, él sostenía que él era íntegro, que él era justo, que por qué le estaba pasando esto. Él quería respuesta de parte de Dios. Y muchas veces estamos así como cristianos, hoy la iglesia está así. Cuando nos pasan cosas malas, cuando tenemos problemas, cuando vienen las pruebas, decimos, pero si yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo voy a la iglesia, congrego, ¿por qué Dios permite todo esto? Pero algo que sí destaca la Biblia y habla es la admirable fe de Job. En medio de la prueba, Job hace una oración de fe, una oración que trasciende el mundo espiritual. En Job 19:25, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré con mis propios ojos. Job acá estaba declarando que él iba a ver la mano de Dios, que él lo iba a ver a Dios obrar en su vida a pesar de haberlo perdido todo. Pero Job, él no se rendía ante la voluntad de Dios. Él se justificaba de que él era justo, que él era íntegro y buscaba respuesta de parte de Dios en su propio entendimiento. Hasta que un varón de parte de Dios llamado Eliú reprendió y exhortó a Job. Lo que este varón le reprendió a Job, le dijo, ¿por qué te justificas? ¿Por qué crees que tú eres justo? En vez de justificarte, ¿por qué no te rindes ante la voluntad de Dios? ¿Por qué no te rindes ante las maravillas que Dios hace? Una vez que este varón reprendió a Job y alabó a Dios y glorificó el nombre de nuestro Señor, redacta la Biblia en el capítulo 38 que Dios por fin habló. Y Dios se le presenta a Job en un torbellino, un sinónimo de poder, de autoridad, de él mismo diciendo yo soy Dios. Le dice a Job, yo pregunto, tú respondes. Y en este capítulo 38, Dios le hace preguntas a Job sobre la creación del universo, sobre las cosas que él tiene bajo control. En una de esas preguntas, de las tantas preguntas que Dios le hace, él le pregunta si él conoce las leyes del cielo, si él ordena los relámpagos, y entre otras tantas preguntas que Dios le hace a Job. Y el capítulo 39 también habla más de lo mismo. Dios le recuerda a Job su ignorancia. Y a todo esto vemos la respuesta de Job, que Job responde en el capítulo 40 diciendo, soy indigno, ¿qué responderé? Mejor pongo la mano en mi boca porque soy indigno. Él reconocía que una o dos veces ha hablado, pero no seguirá respondiendo, no seguirá hablando. Y Dios sigue desafiando a Job en este capítulo y en el capítulo 41. Pero ya el capítulo 42 y vemos la respuesta de Job. Job responde, es verdad, yo hablé sin entender, cosas maravillosas que no comprendí. Y Job sigue respondiendo diciendo, tú dijiste, yo preguntaré y tú responderás. Y la respuesta de Job a todo esto fue, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y Job en el versículo que sigue dice que se arrepentía de todo lo que había pasado, de todo lo que había dicho, de todo lo que había hablado. Él se arrepintió de corazón ante Dios y logró rendirse ante la voluntad de Dios, logró quebrantar su corazón a Dios y dejó de justificar que era justo, que él era un íntegro y decidió reconocer que Dios es soberano, que Dios tiene todo bajo control, que no hay un plan de él que pueda frustrarse. En esta historia vemos la importancia de poder hacer una oración de fe. El mundo te pide que vos veas para creer, cuando Dios te pide creer para poder ver. En el capítulo 19 Job hace una oración de fe al Señor. Yo sé que mi Redentor vive, que mis ojos lo van a ver, que yo veré la mano de Dios ante esta adversidad, perdiéndolo todo sin tener nada, enfermo con lepra, yo voy a ver la mano de Dios. Capítulo 38 en adelante aparece Dios
y no con una respuesta clara, sino con una revelación de parte de Él. Dios se le revela a Job, y cuando Dios se te revela, todo cambia, no hay nada que pueda ser igual. Una vez que Dios se revela ante Job, Dios quebranta a Job, Dios hace que su corazón deje de justificar el por qué él era un íntegro, por qué él era un justo, y hace que se quebrante ante la majestad de Él. Y cuando todo esto pasó, la palabra dice que Dios restauró a Job y le devolvió el doble de lo que él ya tenía. Mi estimado, yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé cuál es tu pérdida de todo en este momento, pero algo que sí sé es declara con fe. En vez de seguir justificando el por qué esto, porque yo diezmo, porque yo lo otro, empieza a quebrantarte ante la voluntad de Dios. Humíllate y busca de parte de Dios, que Dios se va a revelar. No sé si te va a responder el por qué esto y por qué lo otro, pero sí sé que Dios se te va a revelar, y cuando hay revelación de Dios todo cambia. Vemos que Dios se le reveló a Job y Dios restauró a Job y le concedió el doble de lo que él ya tenía. Vemos la importancia que es esperar en el Señor, de aguantar el proceso, porque Dios tiene cosas grandes que Dios ya ha depositado en usted, pero Dios prepara el corazón. Vemos que las cosas, la multiplicación de las cosas de Job no llegaron hasta que Dios quebró su corazón, hasta que Dios preparó su corazón y dejó de hacerlo pensar a él de que porque él era justo, la enfermedad, la maldad no lo podía tocar. Cuando Dios mandó a este varón llamado Eliú y lo reprendió de parte de Dios y le dijo: ¿por qué mejor no te enfocas en las cosas maravillosas que Dios hace, en vez de estar enfocándote en que tú eres, en justificándote que tú eres justo, que tú eres íntegro? Ahí cambió la perspectiva y ahí Dios obró en su corazón, Dios cambió su corazón, y ahí Dios pudo depositar lo que él ya tenía preparado para su siervo. El mensaje para ti en esta mañana, en esta tarde, en esta noche es: si estás pasando una prueba, una adversidad, humíllate delante de Dios, busca de su presencia, que Dios se ha de revelar, y cuando Dios se te revela, se va a revelar todo lo que Él ya tiene preparado para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu ministerio. En esta historia de Job podemos ver cómo la importancia de permanecer en las pruebas. La Biblia habla de que Job se justificó, pero no dice que Job pecó ni se apartó del camino del Señor. Por eso la importancia que en las pruebas que debemos saber que Dios está con nosotros, que va a llegar un momento que Dios se nos va a revelar, que va a llegar un momento que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a dar respuestas, o Dios algo va a hacer y que tú lo vas a ver. Por eso la Biblia habla de que Job no se apartó, Job se justificó simplemente, pero Job no se apartó ni pecó. Es una importancia de mantenerse íntegro, incluso cuando no entendemos nada, incluso cuando la prueba llega y golpee tu casa, tu hogar, tu vida, tu ministerio. No importa qué situación tú estés pasando, no importa cuál sea la adversidad, mantente íntegro delante de Dios, humíllate delante de Él, que Dios se te va a revelar a tu vida y todo va a cambiar y todo va a tener una solución, y Dios va a poder depositar en tu vida, en tu corazón, en tu ministerio, en tu casa, en tu hogar, lo que Él ya tiene preparado desde antes que nosotros estemos en el vientre de nuestra madre. Comparta para que este mensaje llegue a más personas, para que edifiquen, para que sean de bendición para las demás almas que están ahí afuera. Les saludo y le mando bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan un final de semana excelente, lleno de bendiciones de parte de Dios.